Bienvenidos nuevamente a Now What. Gracias por estar con nosotros. Hoy hablaremos con Gabriel Parada acerca de los planes de seguridad social y pensiones. Él ha trabajado muchos años en nuestra comunidad y es presidente hoy de Astor, la Asociación de Seniors Hispanos en Toronto. Tiene mucha información importante para compartir con todos nosotros. Así que aquí comienza Now What, el único programa hecho en Canadá que trata problemas y situaciones que a nuestra comunidad le interese, por supuesto, en español. Acá inicia Now What. Muchas son las expectativas cuando llegamos a Canadá, pero otras vienen siendo cuando pasamos años en Canadá y queremos cotizar cómo funciona realmente la seguridad social de este país y cómo podemos entender un poco más qué es lo que estamos cotizando cuando vamos día a día a nuestro trabajo, quiénes trabajan o no trabajan, a qué tienen derecho. El Canada Pension Plan, el Old Age Security, y el día de hoy invitamos a un especialista, un experto en el tema, contador, ha trabajado más de 37 años en este específico tema y nosotros quisimos invitarlo para que nos explique cómo funciona este sistema social. Así que bienvenido, Gabriel Parada. Gracias, muy amable. Gracias Presidente también de Astor, la Asociación Asociación de Seniors del Gran Toronto, Seniors Hispanos del Gran Toronto. Excelente. Sí. Cuéntenos un poco cómo funciona la seguridad social en Canadá. Primera pregunta obligatoria. Ya bueno, la seguridad social es el conjunto de derechos establecidos por la institucionalidad canadiense que tienden a proteger, ¿no es cierto?, a nuestra sociedad, particularmente a aquellos más desprotegidos. Y entonces, de ahí, esto nos acompaña desde antes de nacer, porque cuando le dan a la madre, le dan el permiso pre-embarazo, es decir, de embarazo, ¿no es cierto? Sí. Y se acoge al unemployment, al desempleo, ya está entrando en el sistema. Después el niño empieza a recibir lo que se conoce como el baby bonus, ¿no es cierto? Sí. La madre sigue con desempleo, beneficio de empleo, es decir, y ahí va, hasta que llega, ¿no es cierto?, y nos acompaña hasta el final, incluso hasta el más desgraciado. Desde el maternity leave, que llaman aquí en Canadá. Claro. Cuéntenos un poco. Hay dos opciones o dos grandes ramificaciones en esta seguridad social. Una, el Canada Pension Plan. Claro, cuando hablamos de seguridad social, en particular de pensiones, nos estamos fundamentalmente, principalmente refiriéndonos a dos corrientes o a dos referentes. Uno es la pensión de vejez básica o el Old Age Security Pension, que se conoce, ¿no es cierto? Y el otro es el Canada Pension Plan, el CPP, ¿no es cierto? O el sistema de pensiones canadienses. Son las dos grandes corrientes. Eso porque existen otros que ya son privados. Claro que sí. Y que son de la iniciativa de cada uno. Pero vamos a ir de paso en paso contándolo uno al otro. Ya, exacto. El Old Age Security, exacto. ¿Quién puede calificar? El Old Age Security es en base a la edad de la persona, 65 años. Otro requisito es determinada cantidad, un mínimo de cantidad de años de residencia en este país, que son 10 años, sí. ¿No es cierto? 10 años después de los 18 años. Y es obvio, si cuando tiene 55, va a 65, ¿no es cierto? Son 10 años. Ya. También se diferencian en los financiamientos. El Canada Pension Plan está respaldado, financiado por las contribuciones que cada persona hace con un porcentaje del ingreso que está obteniendo por el trabajo. Sí. Ya sea como un trabajo regular, como empleado o como trabajando por su cuenta. Aquí hay varias preguntas. Una de ellas también nos la han referido nuestros televidentes de varias formas. ¿Quién trabaja y quién cotiza cuando está en una empresa segura, tranquila? ¿Y quién cotiza cuando es independiente? ¿Y cómo se cotiza cuando uno tiene su propio trabajo, su propia empresa? Y si realmente, porque hay muchas dudas al respecto, si coticé o no coticé a la hora de pagar los taxes. Yeah. Eso es porque se produce ese vacío en la información por la a veces poca cercanía o proximidad que tenemos con nuestras cuestiones que a veces son fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gran error de mucha gente cree, porque trabajan por su cuenta, ¿no es cierto? O porque son subcontratistas, como se dice así, ellos no se dan cuenta muchas veces que cuando hacen el impuesto, ahí, de acuerdo como resultado de la declaración de impuestos, un porcentaje que es de un 10% de lo que ganaron más allá de $3.500, tienen que cotizar al Canada Pension Plan y lo hacen ahí junto cuando pagan el impuesto. Sí. Ya, así que con eso no hay... están pagando. Hay mucha gente que cree que no ha pagado por el hecho de trabajar por su cuenta. Y entonces sin no embargo, ahí están tampoco. pagando, claro. Están pagando realmente. Ahora, el que trabaja con contrato, ¿no es cierto?, y el empleado regular,
y en que le pagan semanal, quincenal o mensual, y que le hacen deducciones, una de las deducciones que el empleador está obligado a hacer de acuerdo con la ley es nuestra contribución al Canada Pension Plan. Con el agregado de que en particular en ese caso se comparte. Mitad, mitad. Se comparte 50-50, mitad y mitad. Un La empresa 50%, pone o sea, un 50%. 5% pone el empleado y y otro 5% pone el empleador. Ahora, esto también tiene un límite. No es cuestión de cotizar sobre los 50, 100 mil, lo que uno haya Ahí ganado. vendría No. la siguiente pregunta, porque Ya. hay quienes ganan 20.000 al Claro. año, 10.000 al año, uy, hay quienes Esto ganan mucho responde más. justamente a uno de los principios que orientan y guían el sistema, que el sistema siendo universal, también tiende fundamentalmente a poner, a proteger a los más desprotegidos, por así decirlo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, Los más vulnerables. los más vulnerables. ¿Qué es lo que pasa? Significa eso. Para equilibrar el Significa eso sistema. que máximo uno cotiza cuando gana hasta $44.000 hoy día. ¿Ya? O sea, concretamente, si yo gano 44.000 y como sobre los primeros 3.500 no cotizo, estoy cotizando sobre 40.500. O sea, un 10% de eso son $4.000. ¿Qué es lo que pasa? Que de esos $4.000, 2.000 los cotizo yo y 2.000 los cotiza el empleador. Pero a mi fondo van 4.000. Sí. ¿Qué es lo que pasa con el que trabaja por su cuenta? Él tiene por su cuenta que enviar los 4.000. 4.000. De esto Esa y es mucho la más vamos a diferencia. hablar después de unos segundos. Vamos a unos mensajes comerciales y ya volvemos aquí en Nahuatl con Gabriel Parada. Esta obra de construcción cuenta con el mayor número de obreros jamás visto. Cuarto Banquete del Millón, Toronto, octubre 11, 7 de la noche, en el Mississauga Grand Banquet and Convention Center. Porque donar es dejar huella. Y aquí, lo que encontrarás en la guía Magazine de octubre. En portada, Stephanie Cayo, la peruana con los ojos que enamoran. Comenzó su carrera artística a la edad de 3 años, apareciendo en comerciales publicitarios. Hoy es la estrella y protagonista de grandes series televisivas en Colombia y prepara su primer álbum musical. Steve Jobs, difícil de comprender, complicado para trabajar y considerado irreemplazable por muchos seguidores e inversionistas de Apple. Con su pasión por el diseño minimalista y su genio comercial, cambió el curso de los negocios de las computadoras personales y transformó al mercado de la telefonía móvil. El más grande presidente ejecutivo de la historia, el genio de los negocios de nuestra generación. ¿Desea transformar la expresión de la mirada añadiéndole profundidad, misterio y belleza? No deje de leer Una mirada. Las pestañas, un elemento fundamental de nuestros ojos, pues además de protegerlos, resultan muy estéticas. La electricidad está de moda y el mundo del motor es buena prueba de ello. Pocas son las firmas que no se atreven a desarrollar modelos eléctricos. En la guía te acercamos al top 5 de los autos eléctricos que cargarán las pilas del mercado. Se acerca el 12 de octubre, Día de la Raza. En la guía, una reflexión. Colón, un hombre que vio lo que ningún otro navegante pensó, pero también revuelve en las mentes de los conquistados el martirio que se inició desde aquel día para los aborígenes de la época. El inicio del otoño no llega solo con corrientes de aire frío. Este otoño viene acompañado de un evento cultural de grandes proporciones. El Oktoberfest, la tan conocida fiesta a la cerveza más reconocida del mundo, deja ver su grandeza del 17 de septiembre al 3 de octubre en Kitchen. Se acercan las elecciones y el panorama es incierto. El 6 de octubre, como cada 4 años, la gente que vive en Ontario tiene la oportunidad de acercarse a las urnas y elegir al líder del gobierno provincial. La guía presenta un completo análisis. Esto y mucho más en la guía Magazine, con lo mejor de la actualidad, consejos y entretenimiento. ¿Cuántas horas realmente estamos cotizando día a día hasta llegar hasta los llamados 65 años, donde decidimos jubilarnos y donde por ley tenemos la oportunidad de recibir ese Canada Pension Plan? Muchos ya también están trabajando con sus RRSP, pero hay que prevenir para el futuro. ¿Cómo se hace? Y de qué manera entender además el sistema. Gabriel Parada nos acompaña de nuevo el día de hoy, por supuesto, para contarnos cómo funciona este sistema. Hay una palabra realmente importante que también hay que relacionarla a este tema, se trata del suplemento. ¿Qué es el llamado suplemento y cómo funciona? Ya, el suplemento es un componente de la pensión de vejez, del Old Age Security Pension.
no es un componente del Canada Pension Plan. Entonces, la primera condición para tener acceso al suplemento es ser reconocido como por el sistema de pensión de vejez. Que repito, uno hace la solicitud cuando tiene ya, puede hacerla cuando ya cumple 64 años, y es de esa manera uno tiene garantido de que al mes siguiente que cumple los 65 años empieza a recibir la pensión de vejez. Ahora, por qué viene el suplemento? Porque si resulta que el ingreso de esa pensión, más el Canada Pension Plan o cualquier otro ingreso que tenga la persona, en total suma menos del mínimo que estima el sistema, que hoy día serían $15.000 al año, por ejemplo, Sí. más o menos como 1.250 mensuales, entonces la persona tiene derecho a solicitar el suplemento, que le sea que le compensado. permite llegar, por ejemplo, si en total todas sus dos pensiones suman $800, tiene derecho a recibir $450 por la vía del suplemento. Caso número 1, porque hemos tenido muchas llamadas de nuestros televidentes y además siempre se contactan con nosotros a través de los medios sociales, los cuales también seguimos invitándolos para que lo sigan haciendo. Este es, yo coticé solamente 10 años acá, después no tuve más trabajo y ahora ya cumplí los 65 años. ¿Qué sucede en ese caso y cuál sería más o menos, a grosso modo, lo que le correspondería para la pensión? Pero en ese caso estamos hablando exclusivamente del Canada Pension Plan. Sí. Del Canada Pension Con Plan, el porque Old Age estamos Security partiendo que de la ahora base anda. de que a lo mejor de que a lo mejor esa persona se pudo haber ido del país después de 10 años acá, ¿o no? No, porque pudo haber llegado hace 10 Bueno, años. una persona con 10 años aquí, concretamente una persona con 10 años, lo cierto es que va a recibir por Canada Pension Plan una pensión bajísima. Va a ser quizá un poquito más alta, de un par de cientos de dólares, si es que tuvo la suerte de cotizar sobre ingresos altos. Ujú. Pero si cotizó sobre ingresos bajos, la verdad es que vas a tener menos de $100 por Canada Pension Plan. Ya, por Pero haber cotizado corresponden durante $100 10 por dólares. eso. Ahora, Ahora. la persona, en cambio, por el All Age Security Pension, solamente va a recibir $127. Ok, van ¿Por qué va a recibir? 227 Claro, dólares. ¿por qué va a recibir 127? Porque el que recibe la máxima es aquel que haya tenido 40 años de residencia aquí después de los 18 años. Sí. O que haya llegado aquí antes del 1 de julio del año 77, que fue cuando se hizo la gran reforma del sistema de Que eran como seguridad. $500 o algo así. Y el máximo son 500, cerca de $530. Sí. Entonces, 10 de 40 equivale a un 25%. Un 25% de 530 equivale a los más o menos 130. Aquí es importante aclararle a nuestros televidentes que ustedes solamente pueden cotizar hasta los $40.000, como lo ha dicho Gabriel Parada. Entonces, en esas diferencias de que hay personas que ganan muy poco, pero trabajaron 30 años, como otras que ganaron mucho, pero trabajaron esos 10 años, como el caso que estamos trabajando el día de hoy, pues precisamente se compensa para que esa persona que ahora tiene $227, que va a ser uno con 227. Claro, exacto. ¿Qué Pues, pasa? entonces él hace la solicitud para acogerse a recibir el suplemento, y con el suplemento él va a llegar o ella va a llegar a los $1.250 al mes. Incluso esto aun cuando no tenga Canada Pension Plan, aun cuando no haya cotizado nunca, como pasa muchas veces con nuestros padres, que por estar cuidando a los niños, en fin, nunca cotizaron. Entonces, Sí. no tienen Canada Pension Plan, pero sí tienen derecho a la pensión de vejez. Entonces, su único ingreso van a ser $125, $127. Tienen derecho al suplemento, igual tienen garantido los $1.250. Tiene su garantía. 10 años tiene que haber estado aquí en el país. Otro tema importantísimo y es a la hora que uno quiere salir. Es decir, ¿qué pasa con personas, como tenemos un caso que nos escribió un oyente, que su situación en Canadá cotizó durante varios años, 9 años, su situación en Canadá no fue fácil y terminó siendo deportado? ¿Qué pasó con todo lo que cotizó? Bueno, el fondo del Canada Pension Plan es permanente y es de propiedad personal. Se mantiene ahí en el fondo, a favor en nuestra cuenta corriente, por así decirlo, del Canada Pension Plan, y cuando ya él adquiera los 60 años, o a los 65 si quiere el 100%, él, aun cuando se haya ido del país, cuando se haya ido, él tiene derecho a elevar la solicitud para recibir el beneficio correspondiente a ese monto que aplicó, a ese monto que juntó en el Canada Pension Plan, y declarar la dirección correspondiente a objeto de que la plata se la envíen al país en donde él está y a la dirección correspondiente. Él no pierde nunca eso. No pierde No nunca. pierde nunca eso. Vamos a ver. El All Age Pension es diferente, ese es muy importante. Especialmente en el caso que veíamos recién, en que prácticamente el 90% de su ingreso es por el Por el Old es por el no, es por el suplemento.
porque veíamos que eran 130 por el All Pension y 1000 y tanto por concepto Sí, de... señor. Ya. De eso vamos a hablar después de estos Perfecto. mensajes comerciales, vamos a hablar de los tratados y vamos a hablar de cuando nosotros también queremos vivir en nuestros países de origen. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. 416-398-5626. El suplemento pareciera ser esa varita mágica que le ayuda a cada uno de los pensionados aquí en Canadá a tener esa posibilidad de tener un buen ingreso o un ingreso estable para poder mantenerse después de haber cotizado durante tanto tiempo. 2. El Canada Pension Plan, el All Age Security. ¿Y el suplemento tiene limitaciones o no tiene limitaciones? Claro que tiene limitaciones en la medida que hay que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? El primero, ya señalamos, es estar reconocido por el sistema de la pensión de vejez. Sí. ¿No es cierto? Uno. Otro, tener un ingreso, considerando esa pensión, o cualquier otro, el Canada Pension Plan, o cualquier otro ingreso, porque alguien puede ser dueño de su casa y arrienda parte de su casa. Sí. Tiene RSP, por ejemplo, en fin, alguien puede tener al final otros ingresos, pero lo importante es que en la medida que el total de sus ingresos sea menor de $1.250, por la vía del suplemento le van a completar a lo menos los $1.250. Y estamos hablando de una persona que es sola, porque es soltera, ¿no es cierto? Pues divorciada, ya. No estamos hablando de casados, porque ahí varían las cantidades. Todos los Reciben ingresos más cuentan, todavía. es decir, cuando usted está poniendo, por ejemplo, la idea de que alguien tiene una propiedad o que alguien está arrendando, todos esos ingresos cuentan. Todo cuenta, todo cuenta. Todo es taxable. Todo cuenta, todo es taxable. Todo Ok, es entonces taxable. entran dentro de los impuestos. Claro, también entran dentro de los impuestos. Así que es una cosa a tener en consideración si es que empezamos a incrementar nuestro income por la vía del trabajo, por ejemplo. Sí. ¿No es cierto? Cuando una persona llega a los 65 años, ¿puede seguir trabajando? ¿Qué pasa si quiere seguir trabajando Puede seguir unos 5 trabajando. años más? Puede seguir trabajando. Incluso hoy en día, hasta con el Canada Pension Plan, igual puede seguir trabajando. Lo único que ya no cotiza más al Canada Pension Plan, porque ya tiene su beneficio. El All Pension sigue trabajando, lo único nomás que si un trabajo que al final lo lleva a un ingreso superior a 50 o a 60 mil dólares hoy día, le va a decrecer un poco, le va a mermar la pensión de vejez, ¿ya? Pero tenía entendido que el gobierno tendría un incentivo para que las personas pudieran trabajar unos años más y no retirarse exactamente. Hay muchos que se retiran desde los 61 años, que también vamos a hablar Sí, de pero ese es que eso tema, es el Canada Pension pero a Plan. los 65 es la fecha especial. Pero es que ese es el Canada Pension Plan. Sí. Porque ese estar ligado con trabajo. El All Pension no tiene nada que ver con trabajo, tiene que ver más bien con residencia, ¿no es cierto? Sí. Y con el monto y con los límites que tiene en ingresos para los efectos de tener acceso o no al suplemento. En cambio, el Canada Pension Plan, ¿cuál es la idea ahora? La idea es que a usted le permiten, así como le permiten jubilar anticipado a los 60, Sí. y a los 65 usted tenía que jubilar, a usted antes igual también podía no jubilar a los 65 y seguir trabajando hasta los 70 y seguir cotizando al Canada Pension Plan. Y por cada año que más que usted trabajaba, incrementaba la cuota en un 6%. De tal manera que al cumplir los 70 años tenía un ingreso de 30% extra. ¿Qué significa eso? Que si alguien, por ejemplo, jubilaba a los 65 años con 500, a los 70 años iba a jubilar con 650. El gobierno acaba, a partir del 1 de enero de este año que Regulaciones. viene, ahora estimula esa cosa y en vez de tener un 6%, un 5%, un 0,5% mensual, lo subió a un 0,7%. De tal manera que en 5 años suma un 42%. Un 42%. Sí, hace la diferencia. El mismo ejemplo, alguien que jubilaba con 500, en vez de jubilar con 650, ¿no es cierto?, a los 65, ahora jubilaría prácticamente con 750. Que es Eso muy sí. llamativo, entonces es el premio. Claro, Por sí, lo Pero único que ¿quién es una quiere seguir situación que trabajando tiene después de los no, es 65? que también lo tiene que ver, hay factores que son muy personales, las expectativas de vida, qué Sí. pasa con alguien que es muy enfermo, en fin, o que ya, que está muy económicamente muy apretado, como se dice, Cierto. y necesitado, entonces lo que quiere incorporarse rápidamente al sistema. ¿Por qué escucho cada vez más personas que quieren retirarse desde los 61 años? ¿Se puede hacer eso? Claro que se puede hacer, porque el sistema del Canada Pension Plan lo permite. Repito, el All Pension no puede hacerlo antes de los Por 65. un lado hay un premio en Canada Pension Claro. Plan y por el otro lado podría haber un castigo, ¿o no? Claro, claro.
Es decir, por supuesto que está el castigo ese de que le disminuye la pensión que habría tenido hasta los 65 en un 30%, ¿no es cierto? Pero la gente a veces está necesitada ¿qué pasa si está enferma, por ejemplo, o no puede trabajar y es una señora que es dependiente del marido? Entonces se acoge porque es un ingreso que aumenta, ¿no es cierto?, su ingreso mensual. Se habla mucho también de los disabilities, hablando del tiempo, que va pasando, que va pasando. Bueno, el Muchas veces se disability, sienten impedidas por el ciertas disability condiciones. es uno de los beneficios del Canada Pension Plan. Porque el Canada Pension Plan lo está acompañando a uno desde los 18 años para adelante, hasta los 65, en que uno ya recibe la pensión propiamente tal. Pero en el intertanto hay beneficio de disability en caso de que la persona, por ejemplo, adquiere una enfermedad, una disabilidad, que por la visión, que no puede caminar, Tuvo un diabetes, accidente. en fin, o cosas de estilo. Entonces, automáticamente, después de pasar por un proceso médico, en fin, aquí y allá, y lo aprueba ya el Consejo del Canada Pension Plan, que tiene un organismo especializado en la materia, entonces se acoge a un beneficio de deshabilidad, se llama Disability Pension, que corresponde más o menos como unos 2/3 del sueldo que uno Total. tiene ya. Otro beneficio es en caso, por ejemplo, de muerte, ¿no es cierto? En caso de muerte, el de sobrevivencia, en que se beneficia a la esposa o esposo, los hijos menores o cosas así por el estilo. Apago de la familia y la ayuda a la familia. Volvemos después de estos comerciales con más aquí en Nahuatl, hablando con Gabriel para temas del sistema de pensiones canadiense. Temas que hay que conocer y que hoy los traemos para ustedes. Esta obra de construcción cuenta con el mayor número de obreros jamás visto. Cuarto Banquete del Millón, Toronto, octubre 11, 7 de la noche, en el Mississauga Grand Banquet and Convention Center. Porque donar es dejar huella. Nuestra casa tiene que tener 2 pisos y muchas ventanas. Nos especializamos en entender a cada cliente para hacer realidad hoy lo que ha deseado siempre. Visite a un representante de su equipo latino y tome el primer paso para convertir una casa en su hogar. 416-398-5626. Casos de la vida real. ¿Qué pasaría si después de recibir mi pensión yo quisiera devolverme a lo que alguna vez llamaba casa, a este país de origen donde yo quisiera pasar los últimos años? ¿Qué pasa con esa pensión? Como también qué pasa con pensiones para los adultos mayores que ya llegaron acá, mucho más adelante, habían cotizado en sus propios países, tanto en Canadá como en cualquiera de nuestros países de los que hayamos llegado. Gabriel. Bueno, el Canada Pension Plan no hace ninguna diferencia donde esté residiendo la persona, en la medida que ya lo está acogido al sistema. Si ha cambiado de dirección, incluso se va del país, él tiene que reportar si quiere que le envíen la plata a nuestros países. Pero no olvidemos que hoy día no estamos igual que hace 30 años atrás. Hoy día con las tarjetitas usted mantiene aquí su cuenta corriente, tiene una dirección y se lo deposita directamente en su cuenta el beneficio, y uno con la tarjetita en nuestros países gira, ¿no es cierto? Se va a la máquina y saca la plata, así que ya no es tanta esa necesidad vital que había antes de tener que la plata le tenía que llegar físicamente allá. Sí. Acá llega electrónicamente. Ahora, distinto es el caso de la pensión de vejez, porque la pensión de vejez solamente tiene derecho a pedir que le sea enviado al país de uno aquel que ha estado, que cuando jubiló, acreditó más de 20 años de residencia en este país. Ya, aquel que acreditó más de 20 años tiene derecho a que se la envíen al país. ¿Ya? Esto incluye el suplemento. Ojo, a eso iba. Pero ¿qué es lo que pasa si esa persona está recibiendo el suplemento? Sí. Una de las condiciones del suplemento es el de residencia. Tiene que vivir acá. Claro, porque ¿cuál es el principio? El principio es que es plata que le da el gobierno para que sobreviva en el país, sí, de acuerdo con los costos de vida de este país. No es para que se vaya a vivir a otro país. Ahora, eso no significa que la persona no puede salir del país. Por supuesto que puede salir, pero le colocan un límite que es de 6 meses. Si el gobierno canadiense toma nota, de alguna manera, que la persona está más de 6 meses fuera, en ese momento el gobierno canadiense podría pararle el suplemento. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa persona que el suplemento era un 90% de su ingreso? Lo podía perder todo. Entonces, ¿qué es lo que hace mucha gente? Sale del país, está 5 meses en nuestros países, regresa, está 7 meses aquí, va, está 5 meses. Así lo hacen. Y lo toma como una buena inversión, además, porque si consideramos una persona que está recibiendo $1,000 de suplemento, son $12,000 al año. Sí. Preferible gastar $1,000 o $2,000 que le cuesta
el venir acá y estar con su familia por el concepto de ticket o cosas por el estilo, pero recibe los otros. Una excelente entrada de posibilidades para poder vivir bien. ¿Me entiende ya? ¿Qué pasa en nuestros países, quienes cotizaron en nuestros países hispanos? Bueno, solamente en ese caso es una cuestión que se puede reivindicar para que a uno lo trasladen para acá o lo de aquí lo trasladen para allá. Aquellos que los países correspondientes han firmado un tratado de seguridad social con Canadá. Lamentablemente en América Latina tenemos solamente tres países que han firmado ese Pensiones tratado. que se pueden pagar aquí. Creo que México es uno de los casos Claro, también. claro. El problema está en que cuando se hace la declaración de impuestos a fin de año, uno tiene la obligación de declarar cualquier income. Entonces debería ahí informar lo que recibió. Entonces, como eso suma al income de aquí, le va a afectar a lo mejor si tiene acceso al suplemento, le va a afectar en el monto del suplemento. Y caramba que es importante, porque yo calculo, de acuerdo con mi propia experiencia, de que por lo menos un 85% por parte baja de los pensionados hispanos, todos tienen de una u otra manera, en mayor o menor medida, acceso al suplemento. Claro, además no reclaman de todas maneras la bajas. otra pensión porque en muchos casos es muy baja comparada al Exacto. suplemento que tiene aquí. Claro, Es decir, claro, ganarse $1.300 al mes Exacto. es una opción muy grande. Claro. El tema de suplemento, el tema del Canada Pension Plan y el tema del Old Age Security. Que quede clarísimo, después de los 10 años, cualquier persona puede declarar el Claro, Old es Age. universal, esta cosa es universal. Todos estos principios son los principios en que se basa todo el sistema. Universalidad. Temas de universalidad hoy con Gabriel Parada en nuestro programa de Now What. Recibiendo todas las inquietudes, las dudas, las necesidades de conocer este sistema canadiense, la manera de involucrarnos en él y cómo nosotros podemos también tomar opciones, tomar decisiones en nuestra vida de cómo queremos vivirla de aquí en adelante. Así es, no se vayan. Gracias por estar con nosotros, porque siempre tenemos temas de interés para ustedes, para nuestra familia hispana.